Ok, bien. Bueno, la idea de hoy es seguir trabajando con el práctico 7. ¿Está? En verdad terminarlo, digamos. Que yo les había dicho de ver, creo que les había dicho sí, de ver 5 o 6 capaz, o que lo hicieran ustedes si me lo preguntaban, no me acuerdo ya. Pará porque, creo que están muteados. A ver. ¿Alguien hable por las dudas? Hola, 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 hola. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Bien, está. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora del práctico 7 que hayan visto? ¿Que hayan hecho algo? Porque la idea de hoy sería, digamos, definir lo que es lo que falta, que es la divergencia, ¿sí? Y, y definir qué es lo que sería un campo de rotores, digamos, o sea, como la segunda mitad, que es, o sea, es lo mismo, digamos. Es bastante similar a lo anterior. Y ta. No sé, si quieren arranco definiendo eso y, y después vamos ahí a los ejercicios. Entonces, primero que nada, una cosa que es, o sea, voy a escribirlo acá en el medio, que tenemos un operador que vendría, en las notas está como el operador Nabla, que vendría a ser, o sea, lo que nos da el gradiente, ¿no? Es agarran a algo y lo derivan, digamos, ¿no? Es esto. ¿Está? Y tenemos además un campo de R3 en R3. ¿Sí? R3 en R3, campo vectorial, C1, no sé. Entonces, hay dos cosas, digamos, que uno podría ver que es, o sea, hay como una similitud entre uno y otro, que primero definíamos, X es de gradientes, si existía una función f, no voy a escribir, o sea, si existía una función f C1, tal que, ¿qué tenía que pasar? Que X era el gradiente de f, ¿no? Que es como en la moderna, el gradiente de f, ¿no? Digamos. En algún sentido es lo mismo. Pero está, igual eso, ok. Teníamos esto, ¿no? A esto teníamos un teorema que esto era lo mismo que decir que X era conservativo, ¿no? O que en cualquier curva cerrada, la circulación a lo largo de cualquier curva cerrada me daba cero. Habíamos visto esa equivalencia. ¿Tá? Después habíamos definido el rotor, ¿sí? De un campo, que con este operador lo podemos escribir como el producto vectorial entre el operador y el campo, ¿sí? Y que en definitiva sería el determinante, digamos, IJK, ¿sí? Acá pongo derivar de Z, y acá las coordenadas del campo ¿no? Digamos, si este es PQR, pongo las coordenadas P, Q y R. ¿Sí? Entonces nos quedaba una formulita que era, la escribo acá abajo, que era RY menos QZ. Pará, una cosa me olvidé. RY menos QZ, después acá era PZ menos RX, y acá era QX menos PY. ¿No? Eso nos daba el rotor en R3. Está. Una cosa que me olvidé poner acá, a F, a este F, ¿sí? Le llamamos potencial escalar. ¿Está? Acá como es un gradiente, es como, tiene sentido, es algo que la derivada me da eso, que me da el campo, ¿no? Digamos.
Esencialmente, en otra manera, es verlo así. Bien, está el potencial escalar. El rotor me daba esto, y una cosa, rotor de X, es esto, y una cosa que les dije que lo podían probar, era lo siguiente, que el rotor de un campo gradiente me da 0. ¿Sí? Acá hay una regularidad que le pedís C2 a F, digamos, como para tener las derivadas dobles bien, continuo está. Pero tenemos algo más, ¿sí? Que está. Y después tenemos una cosa que es el rotor de X es igual a 0, ¿sí? O sea, bajo ciertas hipótesis, si queremos, que sería la siguiente, si el dominio es simplemente conexo, rotor de X igual a 0, implica que X es igual a para algún F. O sea, es un campo gradiente. ¿Está? O sea, en general no pasa, pero si tenemos que estamos en un simplemente conexo, vamos a tener que es lo mismo, ¿no? Que a estos campos de acá, le llamamos campos irrotacionales. ¿Sí? Está. Entonces, un campo irrotacional es uno que el rotor es 0. Y entonces, en el caso de simplemente conexo, tenemos esta equivalencia, digamos, ¿no? Que es lo mismo. ¿Está? Entonces, para responder, ya con este nos alcanza para verificar si algo o no es un... o para tener un primer indicio de si algo es un campo gradiente, ¿no? Porque siempre, como vimos el otro día, calcular potenciales es complicado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que derivar siempre es mucho más fácil, ¿no? Entonces acá, a calcular el rotor a algo, es derivar y hacer una suma, una resta, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo. ¿Está? Bien. Entonces, voy a en el otro lado, porque es lo mismo. O sea, si lo viéramos en formas, es exactamente lo mismo, pero escrito para, en vez de una 1 forma, 1 2 forma, creo, sí. Está, no importa, pero es la misma, la misma. O para una 1 forma, no importa. No importa para qué forma sería, pero está. Olvídense, digamos. Hay un contexto en el que esto, las dos cosas que voy a poner, se ve que es lo mismo. Entonces, digamos, tiene sentido las definiciones y las cosas, ¿no? Entonces, si ahora, esto era para este campo. Ahora, X, decimos que es de rotores, ¿sí? ¿Qué va a tener que pasar? Y bueno, va a ser como esta misma definición, nada más que con el rotor. O sea, si existe un campo I de R3 en R3, o sea, un campo vectorial, tal que, ¿qué es lo que pasa? Tal que X es igual al rotor de Y. ¿Ah? Es lo mismo que antes, ¿no? O sea, no cambió nada. Digamos, o sea, no cambian nada, o sea, es la misma definición que antes, nada más que con el rotor en vez de con el gradiente, ¿no? Está, perfecto. Un comentario es esto, a Y, ¿sí? A este Y de acá, le llamamos, si al otro le llamamos potencial escalar, este va a ser potencial Vector. Vector, exacto. ¿Está? ¿Por qué? Porque es un campo vectorial, no es un campo escalar. En definitiva es eso. Se le podría decir el potencial nomás, si queremos. Está. Hay que tener un poco de cuidado con eso, porque está. Bien, otro detalle, si quieren, que es el siguiente. Está el rotor, probablemente lo vieron, están las notas y eso, está que es lineal, etc. Una cosa que podemos ver es lo siguiente, que nomás, ya que estamos como comentario, acá, si tengo, ¿qué diferencia a dos campos escalares? A dos potenciales escalares de X. O sea,
¿cuál es? Ahí va una constante, ¿no? Un vector. O sea, una constante, pero una constante. No dije nada. Sí, ahí va. Se diferencian en una constante, ¿no? O sea, 2. A ver, si f y g, si f, o sea, lo que digo es esto, si lambda f es igual a lambda g, ¿sí? Esto es si solo si f es g más constante. Más constante lo voy a poner acá, ¿no? No sé si se lee ahí, capaz que quedó muy chiquito. Bien. La idea acá va a ser lo mismo, nada más que Se lee bien, pero creo que te faltó poner el lambda, que lo dijiste con palabras, pero no lo escribiste. puse constante, CTE ahí. Ah, perdón. Pero pongo un lambda, si no está bien. No. Está, ahí quedó, está. Entendí mal yo. Está. Una constante, ¿no? Ok. Acá lo que va a pasar es lo mismo. O sea, si nada más que si tengo que. Falta un pequeño detalle. Ahora volvemos a esto. Voy a necesitar una condición para decir esto. Pero va a ser la condición en que en general vamos a trabajar. O bastante en general. Que la idea es que rotor de Y igual a un rotor de un G, ¿sí? Sí, solo sí. Y es G más un gradiente. Entonces lo que vendría a ser como el lugar de las constantes acá, en los potenciales vectores, son las funciones, los campos gradientes, digamos. ¿Tá? O sea, si ese gradiente de una función es 1, entonces no me afecta el rotor, digamos. La vuelta la tenemos, digamos. Porque sabemos que el rotor de un gradiente es 0, es esto de acá. ¿Tá? El tema es que, ¿cuál es la condición para que sea el sí solo sí? Que ahora la voy a escribir igual. Está, perfecto. Entonces, así como para el potencial, teníamos esta definición. Para el campo de gradientes definimos algo que era el rotor, que era el producto vectorial entre nabla y mi campo. La idea acá vamos a tener una definición análoga, nada más que voy a usar el nabla y el X, nada más que voy a usar otro producto. ¿Tá? Que es lo que se define como la divergencia de X, que es nabla producto escalar mi campo. Que en definitiva es P sub X más P sub Y es más P sub X más RY más Q. No, al revés, era QY más RZ, ¿no? O sea, es lo mismo, pero uso el otro producto escalar, esencialmente. Y podemos verlo, si quieren, es fácil, pero digo, si estamos en buenas condiciones, vamos a tener lo mismo que acá, que es la divergencia de un campo rotor, ¿sí? Un campo de rotores, es igual a 0. La idea es porque sumo todo y me dan, ¿no? Digamos, si tengo el rotor y ahora derivo, me aparecen todas las cruzadas y se me van. ¿No? Me aparece acá RXY y acá tengo RXY también. Uno con un signo y el otro con otro. QXZ con otro signo. De lo mismo con P. ¿No? Y de vuelta vamos a tener la misma condición que antes, que es, si el dominio es simplemente conexo, tenemos que la divergencia de X es igual a 0 si y solo si X es un campo de rotores. ¿Sí? Y a esto es lo que se le llama, o sea, divergencia de X igual a 0, es lo que se le llama solenoidales. ¿Tá? O sea, campo solenoidal es que la divergencia es 0. ¿Tá? Entonces, como que vean que es lo mismo, ¿no? Digamos, lo que estamos trabajando, hay un contexto más grande que simplemente es lo que se llama derivar mi forma, y estoy hablando de eso, o sea, en definitiva, que pase esto, ¿qué quiere decir? Que pase eso a que sea igual a una derivada, digamos. ¿Tá? Entonces, no importa eso ahora, pero la idea es esto ahora.
¿Sí? Que vean, digo, tenemos un reparalelismo. Y esta condición acá de las constantes, voy a pedir esto, ¿no? Para tener el sí solo sí. O sea, siempre que tengo un potencial vector, le puedo sumar un gradiente y sigue siendo potencial vector. Esta dirección siempre la tengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la divergencia del rotor es cero. O sea, siempre la tengo. Entonces, ¿para qué me sirve esta condición si quieren? Cuando yo tengo que encontrar un potencial, ¿sí? Lo que me está diciendo es que, ahora lo vemos, lo vamos a ver, pero necesito encontrar un potencial, yo puedo elegir, sumándole una función adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que pase? Que una de las coordenadas de mi potencial sea cero. ¿Sí? Porque, digo, si G es un potencial, o sea, eso es un comentarito ahí que está bueno, porque después es cómo hacemos para encontrar cosas. O sea, voy a hacerlo acá, voy a lugar. Imagínense que ahora quiero, o sea, si G, o sea, si G es igual a, ¿sí? Lo voy a escribir como G1, G2 y G3, ¿sí? Entonces, es potencial de X. Yo lo que puedo hacer es, me considero sea una función f, tal que f sub x es igual a menos G1, por ejemplo, ¿no? La puedo encontrar, digamos. Tengo una función acá, me tomo una función que cuando la derivo respecto a x me da G1, la que quieran. Entonces, el campo Y, que es G más gradiente de f, que en la primera coordenada va a ser G1 menos G1, es 0, y en la segunda coordenada es un G2 más F sub I y G3 más FZ, ¿no? Digamos. Entonces, Y, también es potencial de X. ¿Me siguen con esto? O sea, porque es como que tenemos demasiada libertad, digamos. Como que acá, cuando queríamos encontrar potencial acá, era más fácil, ¿no? O sea, digamos, era más fácil. Simplemente elegíamos una coordenada y integrábamos ahí y veíamos qué onda. Pero acá, si ven, quiero que se verifique esto, que es como, miren lo que es la ecuación, ¿no? O sea, tengo derivadas parciales de dos lados, no sé qué, entonces puede ser bastante más engorroso y tengo mucha libertad. Eso, la libertad, ¿quién me lo da? Esto. Yo puedo agarrar y decir, elijo que una de las coordenadas sea 0. Y encuentro este en particular, ¿no? Digamos. Pero como en general necesito uno solo, después es sumarle un gradiente y tengo otro. No sé si... Y esto que hice acá con 0, digo, porque elegí esto de acá, ¿no? Elegí una F que verifique esto. Si yo hubiera puesto FI igual a menos G2, me aparece un 0 en la segunda coordenada. Y si hubiera elegido FZ menos G3, me aparece un 0 en la tercera coordenada. ¿Sí? Está. ¿Tienen ganas de hacer algún ejercicio en especial? Ninguno no es respuesta. Bien, bueno. Si no, no sé, si quieren ver un poco el 7, digamos, para empezar a agarrarle la onda a esta escritura. 5, 6, 7. Bueno, está, el 7. Así le agarramos un poco la onda a la escritura. Ok. Entonces, ¿qué dije?
Dije ejercicio 7, ¿no? Ok, bien. Bien, el 7, ¿no? Entonces, demostrar me pide que si tengo f una función, ¿sí? Demostrar que si f es función, y x un campo diferenciable, se cumple lo siguiente. De fx, o sea, el rotor. Lo que me está diciendo es el rotor del campo, del nuevo campo fx es igual a gradiente de f producto vectorial con x más f por el rotor de x. ¿Sí? Que esto vendría a ser como la regla del producto de... Vendría a ser como una regla de Leibniz ahí. El producto de la derivada, una cosa así. Tiene ese sabor. ¿Sí? O sea, entre paréntesis lo escribo lo que dije con la otra definición, ¿no? Que el rotor de fx es igual al gradiente de f vectorial x más f por el rotor de x. Bien. Entonces, esto es lo que queremos probar. Para eso, a ver, escribamos bien qué cosas tenemos, ¿no? O sea, x es nuestro campo, es el campo de siempre, o sea, de siempre va, ¿no? Es nuestro campo que va a ser, ahí, es PQR, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda el campo fx? ¿Cuáles son las coordenadas del campo fx? F1 por P, F2 por Q y F3 por R. A ver, no, pero f es una función, ¿no? O sea, Es una función, perdón. sería un campo, es una función nomás, ¿no? Si querés sería un campo escalar, vendría a ser, ¿no? Bien. Entonces es lo mismo, pero no tengo F1, F2, F3, ¿no? O sea, sería F por P, F por Q, F por R. ¿Sí? Está. Bien. Entonces ahora escribamos qué quiere decir esto. Es la coordenada I, coordenada J, coordenada K. ¿No? Y acá que tengo la derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z. Y acá tengo FP, FQ y FR. ¿No? Lo escribí nomás para acostumbrarnos a escribir esto, pero si no ya podríamos poner la formulita. ¿Cuál es la formulita? La formulita es FR, va a ser ahora, ¿no? Es la derivada de FR respecto a Y menos la derivada de FQ respecto a Z, la derivada de FP respecto a Z, menos la derivada de FR respecto a X, la derivada de FQ respecto a Y, a X, menos la de FP respecto a Y, ¿no? Una manera que se pueden acordar es que justo además es como que pasa lo contrario, ¿no? Digamos, que en el rotor, en la primera coordenada, van a ir las otras dos coordenadas del campo derivados, ¿no? O sea, no aparecen las cosas de X, digamos, ¿no? En la primera coordenada, en la segunda no aparecen las cosas de Y, y en la tercera no aparecen las cosas de Z, digamos. No más, si quieren.
como ayuda a memoria. Mientras que en la divergencia es coordenada, coordenada, ¿no? Es P con X, Q con Y y R con Z. Digamos. Ok. ¿Y esto qué nos da? En cada uno de estos, ¿qué tenemos que aplicar? La regla de... a ver, le voy a poner acá porque si no, capaz se me va medio largo. Acá vamos a tener que aplicar la regla del producto, ¿no? O sea, es una derivada parcial de un producto de funciones, porque todo ahora sí son funciones que toman valores reales, ¿no? O sea, está. Entonces esto es fy por r más fry menos fzq menos fqz. Esa es la primera coordenada. La segunda coordenada es lo mismo que fzp más fpz menos fxr menos frx. En la tercera coordenada tengo lo mismo, ¿no? fxq más fqx menos fip menos fpi. ¿Están de acuerdo? O sea, simplemente lo único que hice fue aplicar la regla de producto en cada una de esas. Y ahora es el momento de bichar cosas y decir cómo podemos agrupar este chorizo. Entonces, esto nosotros lo podemos perdón, lo podemos, ¿cómo se llama? Podemos sacar el factor común el f, ¿no? Lo podemos agrupar de esta manera. Nos queda f por ri menos qz. En la segunda coordenada podemos hacer lo mismo, ¿no? Y esto es lo mismo que f por pz menos rx. Y esto lo podemos agrupar como f por qx menos pi, ¿no? Bien. ¿Y qué más nos conviene hacer ahora? Podemos, o sea, no es agrupar, pero simplemente miren esto. Lo otro que nos quedó, ¿tá? Vemos esto. Tenemos esto y tenemos esto. ¿Sí? Miren qué pasa si, o sea, es como, miren el que está acá arriba, ¿no? No es como poner F acá. Bueno, en vez de la F que esté abajo, no es como que la F esté arriba. Si nos olvidáramos de que la F estuviera arriba, que está abajo, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es hacer lo mismo, pero la F arriba, o sea, Fx, Fi, Fz, con P, Q, R. Eso es igual a lo verde, ¿no? Pues nos queda Fi por R, que es esto, menos FZQ. Capaz no es un buen color, no sé. Eso me dirán ustedes. Y en las otras coordenadas me queda lo mismo, ¿no? FZ, P, menos FX, R. Y la tercera coordenada, FXQ, menos FIP. ¿No?
Entonces, nada, digo. Y esto otro que es, lo que está en rojo es lo mismo que, o sea, esto que está en rojo en cada coordenada es F por el rotor de X, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Que lo rojo es esto? Lo verde es esto, lo rojo es esto. Entonces, nos quedó que esto es lo mismo que, ¿cómo era? El producto escalar entre, el producto vectorial entre el gradiente de F y X más F por el rotor de X. ¿Están de acuerdo? Asumo que sí. Está, bueno. No sé, tengo ganas de... Está, perfecto. Bien. Está, sí, es que, a ver, esta notación, o sea, uno puede escribir simplemente de rotor, ¿no? Digamos, rot de X, porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, digo, la fórmula, capaz que en esta fórmula acá en azul queda más cómoda, porque está, digo, esto está bien, como que, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es hacer un vectorial entre un operador y un X, si quieren? Entonces está, pero, o sea, y esto poner rotor de fx, ¿no? Digamos. Está. Ahí capaz que les queda más cómodo, y es lo mismo, o sea, no tienen por qué escribir esto. ¿Está? Esto puede servir, esto más que nada, una de las maneras de que sirve es como una ayuda a memoria a la fórmula, ¿no? Si quieren. O sea, para no tener que acordarse de memoria cómo era la fórmula, porque después, si te acordás de memoria de esta fórmula, o sea, esto es como re explícito, si quieren, acá, donde lo definí. Esto es re explícito a, bueno, tengo que hacer la cuenta, escribo esto y hago la cuenta, escribo eso y hago la cuenta. No, es como re explícito, esto es lo de este y esto es esto. Está. En cambio, esto, capaz que estás en el examen, en el parcial, en lo que sea, y pones P en vez de R y se te fue todo al garete. Bien, entonces, no sé si yo tengo ganas de hacer el 1 para que vean el 1, el 11 digo, para ver algo bien que es importante, digamos, ¿no? Que, digamos, que es lo siguiente. Que está ahí en verdad, no sé, porque el rotor ahí en 2 dimensiones está, no sé. Pero, o sea, el rotor, un comentario nomás, está, eso lo hago después. Me piden 2 cosas. Demostrar que la circulación del campo x de y menos y de x dividido x cuadrado más y cuadrado es 2pi. ¿Está? Donde C es la cefa unidad. Está, y la orientación de siempre, ¿no? Entonces, para escribirlo en la notación que siempre estamos haciendo, ¿sí? Porque esto sería más como notación de formas, ¿quieren? Pero para escribirlo en la notación de siempre, f de xy, ¿a quién es? Quiero que me digan qué campo estoy usando acá.
Menos i sobre x cuadrado más y cuadrado ¿Sí? en la primera coordenada y en la segunda x sobre x cuadrado. X sobre Perfecto. x cuadrado más y cuadrado. Perfecto. Detalle importante. El de y me dice que va en la segunda coordenada. Y el de x me dice que esto va en la primera coordenada. ¿Está? Les digo porque no sé si fue el año pasado o el otro, ha pasado de que de repente en el parcial les ponen esto así y de nervios, apuro, etcétera, etcétera, agarran y ponen el campo f igual x sobre x cuadrado más y cuadrado menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque este está primero y este está después, digamos. Como que siempre estamos acostumbrados a que ponemos de x, de y y de z, ¿no? Digamos, no los ponemos en otro orden. Pero estén atentos porque no es que no sepan hacer las cosas ni nada, pero se pone esto así, no están atentos y se va todo al garete porque no tiene que pasar lo mismo para este campo rojo que para el campo que realmente queremos calcular las cosas, ¿no? Entonces después de repente se les va al bombo todo el ejercicio porque son tipo de esas cosas anidadas y digo, de repente ni siquiera es coherente porque no puedes probar lo que tenés que probar, por ejemplo. Entonces ni siquiera es como que puedes poner un coherente, o si es un múltiple opción, se les va todo a... ¿no? Entonces, bien, atentos con eso. Suena muy yo eso, dijiste. Pero digo porque, o sea, pasó, me acuerdo. Y estaba una macana, ¿no? Tal cual. Porque digo, después las cuentas, sí, todas bien, ¿no? No sé qué, pero resolviste otro ejercicio. ¿No? Y si se tiene suerte como para que más o menos sean las mismas cosas, está un coherente, algún punto parcial o algo, pero si, no sé, te piden probar que no es conservativo y el que tenés es conservativo, está, no sé, o no sé, distintas cosas, no se me ocurre ahora nada, pero pueden pasar. Entonces, tengan ojo. Ok, entonces este es nuestro campo y la parametrización es la de toda la vida, ¿no? Coseno t, seno t, ¿sí? Con t entre 0 y 2pi. Está. La derivada la voy a escribir acá, porque la vamos a necesitar, ¿no? Alfa prima de t es igual a menos seno t sobre coseno t. Bien, entonces, ahora hay que calcular esto, ¿no? Digo, por definición, la integral respecto a la curva es igual a integrar de 0 a 2pi de f evaluado en la curva con la derivada de t, ¿no? Bien, pero ¿cuánto vale f evaluado en la curva? Menos seno y coseno. Ahí va, menos seno, coseno, ¿no? O sea, el denominador ya sé que es 1, y esto es menos y, que es seno y coseno. Entonces me queda la integral entre 0 y 2pi de menos seno de t, coseno t, con menos seno t, coseno t, ¿no? O sea, si ven, en este caso me da exactamente el vector tangente. ¿Sí? O sea, si tuviéramos un dibujito, si tuviéramos la circunferencia acá, si tuviéramos la circunferencia, el campo evaluado en la curva es en cada punto acá, es exactamente el vector tangente. ¿Está? Y es así. Es eso, ¿no? Ese sería el campo en la curva, siempre es ese vector tangente. Bien, y entonces, ¿cuánto me da esto? O sea, tenemos varias maneras de justificarlo. Me pueden decir, me da el producto escalar esto, hago la cuenta y va, me da 1, porque puedo hacer la cuenta
O porque puedo decir, es el vector tangente y esta es una parametrización por longitud de arco, si quisieran, o está. Pero entonces esto es la integral entre 0 y 2pi de dt nomás, que es 2pi. ¿Sí? O sea, seno por seno, seno cuadrado, y los menos se me van, coseno, coseno, coseno cuadrado, sumo, 1. Está pelado. Bien. Y eso era lo primero. Y ahora, para la parte A, me pide concluir. Concluir, está bien. Concluir, iba a poner. Concluir que XF, en este caso, porque le llamé F, no es conservativo. ¿Sí? ¿Cómo me justifican esto? C es una curva cerrada y la integral sobre la curva no da cero, entonces no puede ser un campo conservativo. Perfecto. O sea, si fuera conservativo, ¿sí? La integral en cualquier curva cerrada tendría que ser 0 en C, digamos, para toda C cerrada. Simple, bla, bla, bla. ¿No? Digamos, está. Y acá tenemos una donde no es 0, ¿no? Perfecto. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? La parte B. ¿Cuánto vale el rotor del campo F? Está un detalle, porque el rotor lo definimos de esta manera en R3. ¿Sí? El rotor acá, el único que queda es esto, ¿no? Digamos, o sea, es esto de acá. Es este determinante. Esto es el rotor. En 2 dimensiones. ¿Sí? O sea, es solo esta coordenada. Esto es el rotor de un campo vectorial de R2 en R2. ¿Sí? Ya no tengo R, es como que si tuviera R0 y P, no, o sea, es como que P no depende de Z, entonces es 0, Q tampoco, R no hay. O sea, esto no tengo información. La única información que tengo es esto. Entonces, en verdad es una función escalar en este caso. El rotor no es un campo vectorial y es esto. ¿Sí? Entonces, nomás comentario de definición. Que esto, el rotor, es Qx menos Pi. ¿Sí? O sea, es la derivada respecto a x de la coordenada y, que es x sobre x cuadrado más y cuadrado, menos la derivada respecto a y de menos y dividido cuadrado más y cuadrado. ¿Está? ¿Y esto qué es lo que pasa? Bueno, acá la derivada de una división, ¿no? Es la derivada de arriba es x, es 1 por x cuadrado más y cuadrado, menos la derivada de abajo, que es 2x por x, ¿ya? 2x cuadrado. Después menos la derivada de... Me queda menos 1 por esto, o sea, me queda menos x cuadrado más y cuadrado. Y me va a quedar más ahora, ¿no? Me queda menos menos, o sea, me queda más la derivada del de abajo, que es 2i por i. Me queda 2i cuadrado. Dividido. ¿Está? Y esto podemos hacer, ¿cómo es? Está. Sacar el paréntesis y usar el menos, ¿no? Entonces acá me queda un más, acá me queda un menos. Se me va el paréntesis, ¿no? Y se me va esto también. Entonces me queda, y se me va todo, ¿no? O sea, me quedan 2x cuadrado, tengo una y otra acá, se me van, y las y cuadradas también. Porque tengo menos 2y cuadrado y acá tengo una y cuadrada y otra y cuadrada. Entonces, esto me va a hacer como queríamos probar, ¿no? Digamos.
¿Está? ¿Y qué es lo que pasa acá? Digamos, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos un caso, para lo que les decía, de que no siempre que el rotor sea cero me implica que sea conservativo, ¿no? Que es lo que había dicho acá, ¿no? Digamos, esto siempre lo tengo, esto sí siempre lo tengo, pero la vuelta, o sea, rotor cero, entonces conservativo, solamente cuando el dominio es simplemente conexo. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? O sea, si quieren, ¿cuál es el dominio de este campo F? Ahí va, R2 menos el 0, ¿no? O sea, es todo menos este acá, el 0, 0, no lo tengo. Entonces, es el plano pinchado en un punto. Y algo así es la definición de simplemente conexo. O sea, en definitiva es algo simplemente conexo, no tiene agujeros, esencialmente. Y no sé si ya lo vieron o no, o qué, pero una cosa es que algo es simplemente conexo si cualquier curva cerrada la puedo contraer a un punto, digamos. Imagínense que tengo esa piolita y la voy contrayendo, ¿no? Digamos, vengo acá, tax, y después para acá, y después pip, y ya está. Y después la puedo contraer, imagínense, a un punto. El problema, ¿qué pasa en esto? Imagínense que quiero contraer justo una que enreda el punto. Lo que está pasando es, imagínense que vengo acá, y el problema es que a qué punto voy a tener que ir, digamos. O sea, como si la contraigo, ¿cuál sería el punto final? O sea, imagínense que la van apretando, o sea, El origen. el origen, ¿no? O sea, apretando uniformemente, o bueno, primero, si la quisieran apretar en otro punto, R3 menos un punto sí es simplemente conexo. Porque como estoy en el espacio puedo hacer cosas locas, digamos. O sea, no es cosas locas, pero a ver si con el cable acá. Que sea como una deformación continua, no. Claro, o sea, porque por ejemplo, medio largo este cable, pero. O sea, si estoy en R3, no sé si me ven, pero si estoy en R3 y le saco este punto, ¿no? Y tengo una curva que enreda el punto, la puedo hacer y aprieto en otro punto acá y no tengo problema. ¿No? El problema es que en el plano no puedo hacer acá, esto que hice así, en un plano no lo puedo hacer porque no me puedo mover. Entonces, no puedo pasar por el punto porque no lo tengo el punto, entonces el punto siempre va a tener que quedar acá adentro. Y si queda acá adentro y aprieto, mi único escape es el punto. Y no lo tengo. Entonces, como no lo tengo, no puedo apretar al punto nunca. O sea, no puedo transformarme en el punto. ¿Sí? ¿Eso pasa solo con 0,0 o con cualquier punto de...? Con cualquier punto. R2 menos un punto. Ya está, ya no es conexo. Ya no es simplemente conexo. Simplemente conexo. Es conexo, pero no simplemente conexo. Es más, en R3 le puedes sacar una cantidad finita de puntos y ya estás. Con una cantidad finita de puntos, porque está, si me faltan 4 puntos, voy corriéndome como eso que hice, viste, con el cable, voy hasta que en un momento estoy en un plano que no tiene ninguno de esos puntos y hago plop, y ahí ya la mando al garete. ¿Está? Entonces, y lo importante es esto también que está bueno, que una cosa que se puede ver, si un campo es de... tengo esto, que sé que es un campo irrotacional, entonces, en cualquier otra curva cerrada que no tenga este puntito, me va a dar 0. La integral acá alrededor me va a dar 0. ¿Por qué? Porque es como que si me restrinjo al dominio, ¿no? Imagínense que me olvido que tengo esta parte, esta la tacho, pongo la mano ahí, y acá es simplemente conexo, digamos. Restrinjo mi campo, no pasa por ese punto malo, entonces sé que me va a dar que es conservativo acá.
Y este 2pi, ¿sí? O sea, me va a dar la integral acá, me va a dar 2pi por un número. Que ese número me cuenta la cantidad de veces que giro alrededor del punto este. No sé, está bueno, digamos. O sea, si tengo otra curva, también, y me va a dar la integral. En la curva me va a dar 2pi por la cantidad de vueltas que da la curva alrededor del punto ese que no está. No sé, está re loco, está bueno, es divertido. Ese tipo de cosas están medias locas ahí, pero nada, como comentario al margen, nada, eso. Bien, está. ¿Se entendió esto? Bien, bien, está. Y ahora hagamos que esto va a llevar un poco de tiempo. Elijan qué quieren, 14, 15 o 16. Digo, es más o menos lo mismo. O sea, la idea es ver algo de divergencia y calcular potenciales vectores. Así que se lo dejo a su criterio, el que tengan ganas. 15, perfecto. Todo el mundo va para ahí. Entonces, ok, para que vamos a escribir el ejercicio 15, tal que nos dice determinar si x, definido de esta manera, como x cuadrado más 1, z menos, z menos 2xy y, ¿sí? Tiene un potencial vector. En caso afirmativo, hallarlo, ¿no? Como siempre, en caso afirmativo, hallarlo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, la letra del ejercicio te incita a hacer algo. Pero olvidémonos de lo que nos incitan a hacer y lo que nosotros haríamos enfrentados a esta situación. ¿Sí? En el parcial viene, pum, tienen eso. ¿Qué se les ocurriría hacer? Pueden ponerse líricos. Bien, ahí va. Esa es ponerse líricos, ¿no? Digamos. Que es agarrar y decir, bueno, como me dicen determinar, que es como lo que te induce el ejercicio, no me piden hallarlo. Ese es el segundo paso, ¿no? Pero para determinar si pasa algo, tengo una buena manera de chequear si algo podría llegar por lo menos a tener un potencial vector, ¿no? Que es lo que pusimos acá. ¿No? O sea, primero, si tuviera un potencial, si es un campo de rotores, pasa esto. Y lo de abajo me dice que, bueno, cuando es lo mismo, ¿no? Divergencia cero a que tenga un potencial vector. Entonces, eso. Vengo y digo, ¿cuánto vale la divergencia de x? La otra manera, que sería como la manera no lírica, digamos, la manera calcho, sería intentar hallar de una el potencial vector. Y eventualmente, en caso de no ser posible hallarlo, hay que justificarlo bien, ¿no? Porque capaz que justo lo que nosotros pensamos no nos sirve. Eso es lo único complicado a veces de cuando no hay soluciones, querer encontrar, hay que encontrar bien, hay que justificar bien, que no se puede encontrar. En cambio, si por ejemplo la divergencia me da 3, ya sé que no voy a poder tener un potencial vector. Y es como, ahí está mucho más fácil justificado. Bien, entonces, calculemos la divergencia, que la divergencia, lo voy a escribir nomás con esta notación, que es el producto, digo para que se acostumbren, la divergencia que es el producto escalar de nabla por x, que es lo mismo que derivar
x cuadrado más 1 respecto a x, más z menos 2xy respecto a y, más y respecto a z. Una pregunta. Sí, ¿Ese puntito sería tipo de composición o de producto? producto interno? escalar. Ah, Esto es, o sea, para el rotor usamos el vectorial y para la divergencia usamos el escalar. Lo que pasa es que no es exactamente un producto escalar, pero se entiende igual. Bueno, es el producto escalar, digamos, ¿no? Aplicándolo. Claro. O sea, lo que pasa es que hay como algo de que es un operador, o sea, porque en verdad el operador nabla es algo que toma funciones, ¿no? O sea, acá, ¿esto qué es? Si queremos, esto es una transformación lineal del espacio de las funciones C infinito, en las funciones de infinito, entonces lo que hace es que a una función la deriva. Entonces, cuando hago el producto escalar, lo que estoy haciendo es cómo multiplica un operador a una función aplicándolo, digamos. Sí, hay mucha cosa atrás ahí que no vale la pena, pero digo, Se entiende, viene de se ahí. entiende. Es como si es la multiplicación de este con este es aplicarlo, esencialmente. ¿Sí? Entonces es eso, derivar. Bien, y ahora derivar esto, ¿no? Y la derivada respecto a x de esto es 2x, la derivada respecto a y es menos 2x, y la derivada respecto a z es 0, así que mira esto que es 0. Bien, divergencia 0. No podemos decir que no es o sea, es solenoidal. ¿Sí? De acá, ¿qué sacamos? Es solenoidal. O sea, no podemos decir, lo voy a escribir en azul, no podemos afirmar que no tiene potencial vector. ¿Qué tenemos que decir ahora? Para argumentar que tiene. Pero sí puede pasar que no tenga. Si la divergencia me da, sí, podría pasar, como el caso anterior, ¿no? Era 1. Este ejercicio me da rotor 0, pero no es conservativo, o sea, no es de gradientes. Ah, ahí va, tiene que restringir el dominio. Güey. Entonces, ¿qué me faltaría argumentar o decir para poder afirmar que esto tiene potencial vector? O que no, no sé. Está definido en todo R2. R3 va, ¿no? Ahí va. Miremos esto. Está definido en todo R3. Entonces, ¿qué es simplemente conexo, no? Por lo tanto, es solenoidal en un simplemente conexo. Es solenoidal, para que sigo escribiendo con el negro. En un simplemente conexo. Por lo tanto, X es de rotores. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahora el problema es, bueno, hallemos el potencial escalar, el potencial vector de esto, ¿no? O sea, X es igual al rotor de I para algún I. ¿Sí? Bien, entonces la idea es la siguiente, o sea, ¿cómo hacemos para encontrar el potencial vector? Es usar esta ecuación de acá, ¿no? O sea, vamos a tener I, lo escribimos de la manera P, QR
¿Sí? Y entonces, o sea, si P fuera de esta forma, la condición que quiero es la siguiente. ¿Cómo era el rotor de esto? O sea, quiero que RY menos QZ sea igual a x cuadrado más 1, que PZ menos RX sea igual a Z menos 2XY. Y quiero que... ¿Cuál es la última? La que me falta, que es QX menos PY sea igual a Y. ¿No? Entonces quiero que se verifiquen estos de acá. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Ahí Paula puso en el chat de Puso, tomar tomo R igual R 0. igual 0. Perfecto. Bien. Como Entonces, podría ser cualquiera de las otras, capaz. exacto. Igual hoy no me salió una cuenta, así que si quieren la vemos. Bueno, Digo, o siempre sea, hay que porque, ver que te quede compatible, ¿no? O sea, puede ser que asumís que una sea 0, por ejemplo, y te quede incompatible, claro, pero pero con en otra verdad, no. digo, esto que hacemos acá, tomar esto, es esto que hicimos acá, ¿no? O sea, debería funcionar siempre. O sea, no me importa, o sea, porque es. Me tomo una función tal que el gradiente haga lo que quiera, entonces consigo otro potencial vector que tenga 0 en la coordenada que yo quiero. Entonces, por eso es que debería funcionar. Pero entonces tomemos, supongamos, R igual 0. Entonces, si R es 0, el sistema me queda, como R0, las derivadas estas me van a desaparecer, y entonces me queda que menos QZ es igual a x cuadrado más 1. Me queda que PZ es, PZ es x cuadrado, es Z, Z menos 2XY, y QX menos PI es igual a Y. ¿Está? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de estos, solo tenemos una función, digamos, ¿sí? Y una variable, así que podemos hacer como hacíamos para encontrar un potencial escalar, ¿no? O sea, acá vamos a tener un candidato a Q, que ¿quién es? Q va a tener, o sea, más que un candidato, cualquier Q que verifique esto va a tener que ser x cuadrado z más z, va con menos, ¿no? Menos x cuadrado z menos z, más una función constante en z, o sea que depende de x y de y. ¿Sí? O sea, era como, esto es como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Entonces, ahora en este caso, lo mismo. Cualquier función p que verifique lo de la izquierda va a tener que ser de la forma z cuadrado sobre 2 menos 2x y z más una función constante que depende de x y de y.
¿Está? Y entonces, ahora, si quieren, vamos, la constante no son la misma, ¿no? Hojaldre. Por eso digo que tenemos mucha libertad acá. Porque podemos diferir en funciones. Entonces, tenemos más que como antes, que es constante. No sé qué, no podemos diferir en bastante. Entonces, tenemos como bastante cintura ahí va. Está, entonces, si quieren, como voy a usar acá, Q de X para una tal Q, la derivada respecto a X me queda menos 2xz, el z se va y me queda más kz en xy, ¿no? O sea, la derivada. ¿Qué z? Claro, en este tipo de cosas probablemente me equivoqué hoy. Kx, ¿no? O sea, la z no tiene nada que ver acá. Kx. Y en este caso, py, la derivada respecto a y de una tal p, este término se va. Acá me queda menos 2xz más hy de xy. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, digo, sustituyendo, entonces, tenemos que qx menos pi es igual a menos 2xz más k sub x en xy menos 2xz más h sub i en xy. ¿Sí? Que es igual a esto se va y esto se va y me queda kx en xy menos hy en iz, en ix, en xy, ¿sí? O sea, este se fue con este. Y esto es lo que quiero que sea igual a y, ¿no? ¿Tiene solución esto? ¿Qué dicen? Sí, tiene muchísimas. Exacto. ¿Y cuál es la más fácil que se les ocurra? Dos y. Bien. Perfecto. No puedo decir nada. Sí, yo la más fácil hubiera dicho esto es 0 y esto es y, ¿no? Digamos, por acá puedo elegir H y K, las puedo elegir como yo quiera. Entonces digo, está, supongamos, o sea, si H sub I de X, o sea, está, nada. O sea, lo que quiero decir es, por lo tanto, tomando H igual 0, por ejemplo, y K de XY igual a XY, ¿no? Que es integrar esto respecto a X, obtengo un potencial. Que lo voy a escribir acá, ¿cuál es? Que es Y, el potencial que encontré, es, ¿dónde es que estoy? R valía 0, la primera coordenada era la Q, que es esta con K, XY, o sea, es cambiar esto por XY y este por 0. Entonces me queda, la P es z cuadrado sobre 2 menos 2x y z, y la coordenada en x es menos x cuadrado z menos z más xy. 0. ¿No? Y haciendo lo mismo, podríamos haber supuesto, por ejemplo, q igual a 0. Y el sistema nos queda otro, ¿no? Si pongo q igual a 0, nos queda ry es x cuadrado más 1. Este es el que tengo que verificar, ¿no?
menos Rx igual a Z menos 2xy. Y tendría que menos PY es igual a Y. Y ahí hago lo mismo que acá, ¿no? Digamos, una vez que pongo 1 igual a 0, entonces tengo acá dos opciones, o sea, dos cosas, con sus funciones estas constantes, en la variable esta. Y bueno, después acá tengo que ver y me va a quedar una condición de este estilo. Y está. ¿Sí? O sea, está. Y me va a dar otra solución, ¿no? Está. Digo, en general, con encontrar, te piden encontrar un potencial vector, digamos. No todos, porque está. Cualquier campo gradiente te da todos, digamos, ¿no? O sea, está. O sea, es lo que decíamos, ¿no? La diferencia es un campo gradiente y los campos gradientes son muchos, ¿no? El gradiente de cualquier función y la función puede ser cualquier cosa. Entonces, no. Y si les piden encontrar en general, ponen esto más gradiente de f. ¿No? Con f, una función, en este caso de R3 en R. No, digamos, si les piden como, es como, encontré uno particular y cómo consigo todos los otros, bueno, le sumo un gradiente. Y ahí ya tengo todos. ¿Sí? ¿Se entendió? Vieron que tengo bastante libertad, ¿no? Acá de elegir. O sea, podríamos haber puesto esto. Esta valía 2i, por ejemplo. Como podríamos haber hecho algo así, nos va a dar otra solución acá, de este estilo, pero va a ser otra. Y está, bueno. Como que no hay, o sea, por eso a veces miren más cómo lo hicieron, si comparan entre ustedes o algo. Y la solución general, ahí va, le quedaría así. Perfecto, para que lo escribo acá en rojo. La solución general sería I es potencial vector de X, si Y es igual a este que encontramos, Z2 sobre 2 menos 2xyz menos x cuadrado z menos z más xy, 0 más gradiente de f para alguna f. O sea, es eso, ¿no? Digamos, es este conjunto, si queremos. Conjunto de solución son esto con f, como puse acá, de R3 en R. ¿Sí? C1, C2, C infinita. Depende de qué regularidad querramos. ¿Sí? En general sería C infinito con L y tal. Entonces, esto es, la solución general es esto, es el particular más cualquier campo gradiente. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta o de algún ejercicio que hayan visto o algo que así mirando por arriba que quieren preguntar? Tengo acá el práctico. Yo tengo una pregunta del práctico anterior. Perfecto. Si alguien que tenga alguna de este y que apuntar antes, no hay problema. ¿Para qué voy a ir abriendo el práctico anterior? Banana. Por mí preguntá nomás, yo no tengo ninguna. ¿Dónde estoy? Acá prácticos. Práctico 6. Preguntá. Bien, el ejercicio 4B. 4B. Sí. Para parametrizar eso y. A ver, bueno, vamos a ver. A ver, voy a escribir acá en negro. Práctico 6, 4B. Todas las notaciones. Bien, ¿qué nos dice? Calcule
la integral de ese campo, o sea, calcule la integral x, no, que ya iba a ser cagada. Es y de x más z de y más x de z en C. Yo lo único que quiero saber es cómo hacer la parametrización. Ahí va. Del ¿Dónde? conjunto después ya. Para dejarme escribir y ahí ahora me decís. Donde C es la intersección. O lo escribo así si querés, más fácil, me queda más común. C es igual los x, y, z, tales que x más y es igual a 2. Y la otra condición es x cuadrado. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es 2x más y. Perfecto. Decime, ¿qué? Yo ahí hice la intersección y quería despejar y en función de x y z en función de x también para parametrizar todo con x igual t. Claro. Pero Sí, claro, me ahí queda te quedó un más horrible. menos ahí, espantoso. Claro. Y después lo No, otro de coseno y seno no sabía cómo usarlo acá. no, la forma inteligente, o bueno, la forma diño de resolverlo, ¿sí? La yoga bonito, sería ver qué es esto. ¿Está? Y esto es x menos, esto lo puedes ver como x al cuadrado menos 2x más y cuadrado menos 2y más z cuadrado igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto es x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, agárrense, más z cuadrado. ¿Y qué es lo que me falta? O sea, esto me da, le tengo que restar 2, ¿no? O sea, porque le agregué cosas acá, ¿no? O sea, ¿lo ven lo que dice o no? Si Sí, yo sí. le hago 1 más 1, para que me dé 0, le tengo que restar 2, digamos, para que sea lo mismo que acá arriba, ¿no? El término independiente, el 1 al cuadrado y el 1 al cuadrado, los tengo que restar. O sea, esto es la esfera de radio raíz de 2 centrada en 1, 1, 0. Y esto es un plano. ¿Qué pasa por el 1, 1, 0? Si no, estábamos fritos. O sea, no es que estábamos fritos porque se puede hacer igual. Y esto es un plano que pasa por, es un plano que pasa por 1, 1, 0 y es perpendicular al 1, 1, 0, ¿no? Esta es la normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen o no? O sea, esta es la normal del plano, si quieren, ¿no? La normal del Sí. plano es 1, 1, 0. Pero además pasa por ese punto, digamos. ¿Tá? O sea, olvídense lo de siempre, ¿no? Entonces, si hiciéramos el traslado al 1, 1, 0, ahí tomamos el origen, trasladamos todo al 1, 1, 0, es lo mismo que la vez pasada, ¿no? Es que la vez pasada, el que hicimos que quedaba horrible, que después les dije la parametrización la clase pasada, ¿se acuerdan? Claro, quedaría una circunferencia.
Exacto, quedaría una circunferencia, ¿no? O sea, nada más que tengo raíz de 2. Sí, o sea, está ahí, suponete que debería seguir la esfera. Ah, no, me quedó horrible esto, no me gusta. Vamos a hacer la esferita. Este es el plano del piso, ¿no? Tengo la esfera. Para, voy a borrar esto. El dibujo este está horrible. La idea es, tengo la esfera y tengo un plano que pasa por el centro de la esfera. ¿No? Que es este ahí, el 1, 1, que es una cosa así, no sé. Ni idea cómo es ese plano. ¿Tá? Entonces lo que necesito, tengo el plano ahí y me va a dar una circunferencia de radio 2, de radio raíz de 2, ¿no? Entonces la parametrización que voy a tener que hacer es alfa de t va a ser el punto en el que estoy centrando, que es el 1, 1, 0, más el radio, que es raíz de 2, coseno tita por un b, más raíz de 2, seno tita por w, donde b y w, base ortonormal, normal de el plano este, ¿no? O sea, o bueno, en verdad base ortonormal de este plano. Sí, entonces, una manera fácil, o sea, uno que vemos fácil y tiene que ser perpendicular entre sí, ¿no? Entonces, 1 perpendicular al 1, 1 es 1 menos 1, ¿no? Este puede ser b, pero lo tengo que dividir entre raíz de 2 para que me dé la norma, ¿no? Este puede ser b. Y para encontrar w, simplemente hago w que sea igual a 1 sobre 2, porque la norma de este es raíz de 2, ¿no? Te lo divido de vuelta entre la norma, y me queda 1 en este por el 1, 1, 0, producto vectorial con el 1, menos 1, 0. ¿Cuál es el 0, 0, 1, no? Una manera fácil de verlo. Podemos ver que, si quieren, la veían fácil, nos tomamos W, el 0, 0, 1. Es perpendicular a este y es perpendicular a este. Entonces, de acá tenemos que alfa de t, la escribo de vuelta, es el 1, 1, 0, más raíz de 2 por coseno de t por b, el raíz de 2 se me va con este de abajo, entonces no aparece, me queda coseno t por el 1 menos 1, 0, más este raíz de 2 si no lo puedo sacar, más seno de t por el 0, 0, 1. Está. Y ahí como que me queda más linda, ¿no? Me queda una parametrización sola entre 0 y 2pi. ¿No? Sí, y para meter eso en la integral después. No, y ahora ya está, porque la parametrización, digo, es, si queremos la parametrización es, vamos a escribirla de vuelta, o sea, alfa de t es igual a la primera coordenada, tengo 1 más coseno de t, 1 menos Claro, sí, coseno de t, y después tengo raíz de 2 seno de t. está bien. Y Esto es como escrito, esto es como una ecuación, sí, es como si fuera el plano paramétrico, digamos, ¿no? Y esta es mi curva, y ya está, digo. Evalúo cada uno de estos, ahora voy a seguir como acá arriba, ¿no? Digamos, cuando lo evalúo esto, o sea, el campo que tengo que hacer, el campo X es Y, Z, X, ¿no? la letra decía en sentido horario mirando desde el origen. Eso está considerado. Está, no, ahí hay que hacer mejor el dibujo. No, sí, es un emboliz. Porque el origen es como que está acá, ¿no? Digo, si este es el No, claro, Y. esa es mi otra duda, porque la circunferencia no está centrada en el origen. No, por eso, o sea, en verdad estoy ¿Cómo acá, que? digamos. Este es el 1, 1, 1, te parás acá, mirás la curva y en sentido antihorario. No sé cómo está la curva, lo que pasa. Si estuviera así,
sería como acá para acá arriba, digamos, ¿no? Como voy a hacer trampa y me voy a comer la parte de eso que dice. Digo, pero ahí, o sea, para ver esto, lo que tenés que pensar es quién es B y quién es W. ¿Sí? O sea, el que tiene, si querés ir, pensá siempre en si ves el círculo así, para que vaya así, este eje de acá es el coseno, y este vector es el del seno, para que vaya de 0 a pi. Si lo tenés al revés, es así, digamos, ¿no? ¿Me explico lo que digo? Está. Pero es eso, sí, esa parte es la fea, digamos, ¿no? Pero eso es un poco de meterlo en GeoGebra, no mentira. Y digo, ver bien cómo te queda esta cefa, y te parás acá, y es eso, mirás la cefa y girás en este sentido. No sé si me están viendo en la cámara, ¿no? Sí, te estoy viendo girar en la silla. La ves y haces así o así, digamos. Y está. Pero eso, ¿dónde me estaría cambiando? Cuando pongo coseno y seno. No, te estaría cambiando que le pones, si es en el otro sentido, es la menos alfa. O pones menos t, digamos. O sea, depende en qué se mueve. O sea, si te mueves de este a este, es con t entre 0 y 2pi. Si te mueves para el otro lado, por ejemplo, t entre menos 2pi, entre 0 y menos 2pi, digamos. Nosotros acá estaríamos haciendo el sentido antihorario. Bueno, en este sentido, lo estoy haciendo de B a W, que no sé cuál sentido es. O sea, cuando hago esta parametrización, yo voy de B a W. Si no, tengo que poner al revés, cambiar el coseno con el seno. Ahí va. Y voy de acá a acá. Depende si voy de B, de W. Este es B y este es W. Yo acá estoy yendo de B a. Estoy haciendo de B a W. Si yo quiero ir de W a B, tengo que cambiar el que multiplicó el seno por el que multiplicó el coseno, digamos. O sea, cambio los vectores de lugar nomás. Cambiar los vectores de lugar y ya está. Y ahí sería de menos 2pi a 0. No, con los mismos. Sí, igual. Está bien, impecable. ¿Está? Bien. Gracias. Bien, está. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, dejamos por acá nomás. Y nos vemos el martes. Si tienen alguna duda de del práctico 7, la vemos, y si no, ya vamos metiéndole al 8. ¿Está? Que es un poquito más largo ahí, tema nuevo, pero está. No sé si es más largo, pero es un tema nuevo y está bueno ir con tiempo. Dale. Nos vemos. Nos vemos, gracias.